Bien, bienvenidos a otra clase, Física 1. Hoy vamos a ver la última clase de dinámica de cuerpo rígido. ¿Sí? Ya vieron con Nahue y con Fer, dos clases anteriores, hoy es la última. Así que es un momento para ponerse al día, recomendación. El viernes, Nahue va a dar la clase de relatividad especial, y ya con eso estamos cerrando la materia. Así que si están atrasados, es un momento para ponerse al día, consultar, en el foro, presencial, como quieran ustedes. ¿Sí? Así que arranquemos con la clase de hoy. Hoy vamos a hacer, acá está el Zoom. Hoy vamos a hacer el ejercicio 11 de la guía de dinámica, que es más o menos como que engloba los conceptos que vieron antes, ¿sí? Así que con esto deberían tener todas las herramientas necesarias para poder hacer cualquier problema de la guía. Entonces, para arrancar, no voy a hacer el problema primero, sino lo que quiero hacer es un breve repaso. Vamos a ver si escribe. Repaso de cuerpo rígido. Sí, la clase hoy no va a ser muy larga, así que quiero tomar un tempito para hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora de cuerpo rígido. ¿Sí? De dinámica más que nada, pero va a ser un repaso general. Bien, entonces, hay que bajar un poquito. Ahí va. ¿Cuándo decimos que un cuerpo es rígido? ¿Sí? Arranquemos por lo básico. ¿Es rígido cuando pasaba qué cosa? ¿Cómo? Bien. Por allá por casa, ¿qué dicen? ¿Cuándo un cuerpo era rígido? ¿Cuándo decimos que era rígido? Se mantiene constante la distancia entre sus puntos. Exactamente. Hay varias formulaciones, digamos, equivalentes de definir un rígido, pero lo que es universal es que la distancia entre dos puntos de un cuerpo rígido nunca cambia. Entonces, sean dos puntos, ¿sí? Sean P y Q puntos del rígido. ¿Cómo están relacionados estos dos puntos? Bueno, mediante la condición de rigidez, ¿sí? La condición de rigidez, ¿qué planteaba? Que no sé si lo ven con este nombre igual, ¿no? Pero ¿cómo se relacionan las velocidades de dos puntos? Acá en clase me la cantaron en joya. ¿En casa? Bueno, asumo que todos la saben y le da fiaca decirla. Vamos a escribirla. La velocidad de los dos puntos está relacionada por, eso es un omega. Bueno, acá no me entra. ¿Sí? ¿Esta era? La condición de rigidez. ¿Sí? Que cuando vimos cinemática usamos esto, cuando vieron dinámica se usó esto, o sea, siempre se usa esto. Esta distancia, acuérdense, es RQ menos RP. ¿Sí? Es decir, el primero menos el segundo. ¿Sí? Es importante saber eso porque no es lo mismo P menos Q y Q menos P, algo menos. Bien, entonces esta era la condición de rigidez. ¿Sí? O una de las formas de plantear la condición de rigidez. Fíjense que para esta ecuación, o mejor dicho, en esta ecuación entran las velocidades de dos puntos, la velocidad angular, el omegón, y la distancia entre dos puntos. Entonces, dependiendo de lo que nos diga el problema, vamos a poder usar esto o no, de una manera u otra. Si vamos a necesitar más información o vamos a poder aplicarla bien. Si nos dan una velocidad y nos dice que hay rodadura, entonces, por ejemplo, cuando hay rodadura, ¿ustedes qué van a decir? ¿Qué pasa si hay rodadura? Ahí me gusta. ¿Cuál era la condición de rodadura en casa? Vamos, si quieren, hacerlo más explícito. Rodadura en P. Si hay rodadura en P, ¿qué pasaba?
Y la parte del rígido en contacto tiene la misma velocidad que con lo que está tocando. Exactamente. La velocidad en P vale 0. ¿Sí? Es decir, cuando hay rodadura, el punto en donde está girando el cuerpo rígido tiene velocidad nula. Bien. Entonces, hasta acá debería ser lo básico y casi 100% necesario que tendrían que tener ustedes a mano, por lo menos en la mente, para resolver prácticamente cualquier ejercicio de cuerpo rígido, sea de dinámica o de cinemática, cualquier cosa, ¿sí? Hasta este momento fue todo un repaso de cinemática, ¿sí? Déjame ver si me comí de algo por las dudas, pero son estas dos cositas. Ahora, cuando entramos en dinámica, ¿sí? Van a entrar en juego otras cantidades que cuando vino cinemática no entraba, como por ejemplo la energía. Entonces, cuando hablamos de energía, vamos a tener que hablar de energía de quién, o cuando hablamos de momento angular de quién, y todas esas cantidades. Entonces, concentremos en el centro de masa por ahora, ¿sí? Esto igual es general, es para cualquier punto, ¿sí? Puede ser un punto P de rodadura, un punto Q, lo que sea. Pero hablamos del centro de masa, que es lo que vamos a ver en el problema, ¿sí? Entonces, en el centro de masa. En el centro de masa. Qué difícil es hacer puntos acá, ¿eh? Ahí va. Bien, en el centro de masa. La energía, ¿sí? Vamos a aclarar que es del centro de masa por las dudas, va a tener dos contribuciones. ¿Cuáles son esas dos contribuciones? A ver si se acuerdan. La velocidad de todo el tejido, la rotación y la rotación que tiene. Exactamente. ¿Por casa? ¿Se acuerdan cómo era la energía? Bien, iba a tener dos componentes. Esta es energía cinética, sí, perdón. Porque obviamente energía de potencial y más. La energía cinética iba a ser un término de energía, digamos, de toda la vida, que es un medio de m por d cuadrado, en donde este d cuadrado es la velocidad del centro de masa. Esta energía de acá era la energía de traslación del centro de masa, digamos, como si fuese esto. Empujan algo y se mueve. Sencillo. Ahora, en cuerpo rígido, hay que tener en cuenta que el cuerpo puede estar girando. El giro precisamente es otro término cinético y venía dado. Exactamente, acá me dice el compañero, en términos del momento de inercia y de la velocidad angular. Ahora, hay varias formas de escribirlo, vamos a escribir las dos, y puede ser, no me acuerdo si, nunca me acuerdo cómo era, una de acá. Podemos escribirlo en términos, perdón, no es L0, es L centro de masa, en términos del L, del momento angular, y lo multiplicamos por omega, o también lo podemos escribir como m centro de masa cuadrado. Puede ser que sea omega cuadrado, ¿eh? No, este es omega. Lo podemos escribir de forma análoga. Acá entra esto que decís. Y centro de masa, omega cuadrado. En donde usamos, para pasar de acá a acá, que el L es I por omega. ¿Está bien? Entonces, estas dos son las expresiones que tenemos para la energía. ¿Sí? Se puede escribir tanto en términos del momento de inercia, que es lo que usualmente vamos a hacer, y lo que vamos a hacer especialmente en este problema, o también lo pueden escribir en términos del momento angular. ¿Sí? Eso depende del problema, depende de los datos que tengan, depende de un montón de cosas. Ahora, fíjense que siempre entra el omega, entonces el omega va a ser una cantidad que vamos a tener que averiguar siempre. Bien, por último, nosotros acá planteamos la energía para el centro de masa. Ahora, puede ser también para un punto O arbitrario, un punto P, un punto lo que ustedes quieran. ¿Cómo relacionamos las cantidades en distintos puntos de rígido? Bueno, está el teorema de Steiner. Teorema Steiner.
¿Sí? ¿Qué nos relaciona? Bueno. ¿Qué nos relaciona los momentos de inercia? Y lo que nos dice el teorema de Steiner es que si nosotros nos vamos a un punto, llamémosle O, que está en el rígido, lo vamos a relacionar con el momento de inercia del centro de masa, que en general el momento del centro de masa es lo que uno tiene como dato. Si uno busca en Wikipedia o donde sea, todos los momentos de inercia vienen dados del centro de masa. Entonces, si nos vamos de punto, hay que tener en cuenta el momento de inercia desde el centro de masa y otra contribución que va a ser m por a cuadrado, en donde a es la distancia de O al centro de masa. ¿Estamos? Es decir, si tenemos, no sé, estamos calculando el momento de inercia de un cuerpo, no sé, un cilindro que no está en el centro, que está en el borde. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, mediante Steiner. ¿Está bien? Bien, déjame ver si no me olvido de nada. Ahí está. Bien. Esto era todo el repasito que quería hacer. Fíjense que son, a ver, ¿qué son? Una formulita, la de condición de rigidez. 2, la condición de rodadura. 3, escribir las energías. 4, si quieren podemos ver, acordarse cómo se relaciona el momento de inercia, pero hasta ahí. Y ya está. Todo eso es todo lo que necesitan ustedes para el cuerpo rígido. ¿Sí? Para dinámica de cuerpo rígido. Porque cuerpo rígido se separan cinemática y dinámica. Bueno, dejé mucho espacio de más. Entonces, el problema es este, ¿sí? Pero antes de arrancar, ¿alguien estaba perdido hasta acá o todo repasito le vino bien o está medio perdido? Es el momento para preguntar, ¿sí? ¿Hay algo que no se acordaban, algo que no les quede claro? Si no, ya arrancamos con el problema. Bien. Bueno, entonces, como dije, le debo hacer usar lo que vimos recién y aplicarlo a este problema. Sencillo, ¿sí? Y es lo que van a hacer a lo largo de la guía. Entonces, leamos lo que es el problema este, que es el 11. Nos dice, un cilindro homogéneo de radio R1, que es el que está ahí abajo, y masa M, rueda sin resbalar, es decir, que hay rozamiento. Y rueda dentro de una cavidad semicilíndrica, que tiene un radio R2. ¿Sí? Acá nos da el dibujo, que una pequeña aclaración, yo lo que voy a hacer va a ser cambiar los nombres de los ejes, ¿sí? Simplemente para tenerlo más familiar. ¿Sí? El horizontal va a ser X, el vertical va a ser Y, y el que sale de la pantalla va a ser Z. ¿Sí? Es decir, estamos usando un sistema así. Esto es simplemente una lección que hago para llevarla, digamos, a cosas más familiares, como por ejemplo, perdón, este no es doble, ya me estaba adelantando, pero es lo que quería decir justamente. Por ejemplo, que la velocidad angular, es decir, cómo gira el rígido, está en Z. ¿Sí? Z. Ahí está. ¿Está bien? Entonces lo único que hice fue cambiar el nombre de los ejes. X y Z. Viene para acá. ¿Sí? Esto es un punto, no sé. A ver ahí. Bueno. Ahí va, listo, ahí estamos. ¿Sí? Bueno, me quedo. Haz lo que quieras. Bueno, Z sale de la pantalla. ¿Está bien? Nos arregla la mano derecha. Listo, entonces esta es la situación. Veamos qué nos pide el problema. Nos dice, si θ es el ángulo de la figura y Bsm es la velocidad del centro de masa, escriba los vectores velocidad y aceleración en función de datos y de las derivadas de θ con respecto al tiempo. ¿Sí? Sencillo. Entonces, fíjense lo que nos pide este problema. Nos dice, si θ es este ángulo, escribe la velocidad y la aceleración en función de los datos, obviamente, y de derivadas de θ. ¿Sí? Entonces, para arrancar, ¿cómo relacionamos θ con el cuerpo? Es decir, ¿qué tipo de movimiento está haciendo el cilindro este que rueda sobre el semicírculo ese de ahí?
Escucho más opciones. ¿Qué tipo de movimiento está describiendo el cilindro en el semicírculo ese? Un movimiento circular. Exactamente. ¿Sí? Lo que hace el cilindro es ir y venir, básicamente. Es un movimiento circular. ¿Sí? Entonces, el cilindro hace un movimiento circular. ¿Y de qué radio? ¿Qué radio? O sea, ¿es un movimiento circular de qué radio? R2. R2 menos R1. Ahí me gusta más. Fíjense, estamos viendo el centro de masa. Si estamos haciendo R2 sería todo esto. Pero como el centro de masa está acá, es R2 menos R1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso se ve? Ah, claro, sí. Joya. Qué difícil que es esto. Bien, entonces. Hace un movimiento circular de radio. Y dijimos que hacía R2 menos R1. Entonces, el problema, por lo menos, el inciso A, es bastante sencillo y bastante directo. Es usar las formulitas que ustedes saben para coordenadas cilíndricas, para coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, la velocidad del centro de masa, como hace un movimiento circular de radio R2 menos R1, esperen que la escribo porque siempre me olvido cómo es. Si ustedes se acuerdan, esto era R punto en el reversor más R tita punto. Bueno, R tita punto en tita versor. Como es un movimiento circular de radio uniforme, de radio constante, perdón, este término está, entonces, la velocidad del centro de masa es simplemente R2 menos R1 tita punto en tita versor. Short de Bosch. ¿Sí? ¿Cómo hacer la aceleración? Bueno, análogo, ¿no? O sea, usamos cómo se escribe la aceleración en polares. Esto lo llamamos A. Centro de masa. Y va a pasar lo mismo, ¿no? Esperen que esto sí que tengo ahora. Va a ser R2 menos R1 tita 2 puntos en tita versor. ¿Sí? Donde usé nuevamente que radio era fijo. ¿Estamos hasta acá? O sea, hasta acá, fíjense que ni siquiera usamos cuerpo regio, o sea, fue usar las cosas que ya saben desde la IA 2, creo, no, 1, no sé. O sea, coordenadas polares. Entonces, hasta acá, cuerpo rígido, 0, ni entró. Fíjense lo siguiente, que esto es importante de notar, ¿sí? Un poquito para arriba. Va. Tanto la velocidad, bueno, vamos a la velocidad. La aceleración va a ser análogo, ¿no? La velocidad es proporcional a tita punto. R2 menos R1 es siempre positivo, obviamente. Ahora, tita punto y tita. Puede ser que me esté faltando. Sí, el término. Sí, sí. Esperen que borro, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Acá me comí el término en el reversor, ¿sí? Que es. Y acá me comí los. Ah, desaparecieron los 2 puntos. Ahí va. Cantámelo, ¿cómo era? No me acuerdo. Menos. A ver, ya les digo. Sí, menos R tita punto cuadrado. Menos R tita punto cuadrado en el reversor. Ahí va. Sí, me había faltado esta parte en la coordenada radial. Muchas gracias.
Bueno, entonces, estas son las expresiones para la aceleración y la velocidad. ¿Sí? Lo que estaba diciendo recién, fíjense lo siguiente. La velocidad queda proporcional a θ punto. Y θ punto, a priori, no sabemos quién es. Pero sí sabemos que va a ir cambiando de signo. Porque depende de dónde esté el cilindro este, va a crecer o va a decrecer. Entonces, depende de cómo se esté moviendo en nuestro sistema, θ punto va a ser positivo o negativo, y eso tiene que estar en concordancia con la velocidad del centro de masa. Pues en un momento va a ser ascendente, en cuyo caso la velocidad va a ser positiva, y en otro caso va a ser descendente. Entonces la velocidad va a ser negativa. ¿Sí? Esto es una pequeña aclaración que va a ser importante ahora cuando veamos el punto B. ¿Alguien no le cerró esto? O sea, era usar simplemente lo que sabían de la IA 2, no sé, 1, ni me acuerdo. ¿Estamos hasta acá? ¿Pasamos el B? Sí. Listo. Bien. El B dice, teniendo en cuenta los resultados de A y que el cilindro rueda sin deslizar, exprese los vectores aceleración angular y velocidad angular en función de datos y de las derivadas de θ con respecto al tiempo. O sea, lo mismo que antes, pero ahora no es la velocidad del centro de masa, sino el omegón. Por lo que estuvimos viendo recién, ¿cómo relacionamos las cosas que tienen omega? Usando el punto A, que es la velocidad del centro de masa. ¿Cómo los relacionamos? Exactamente. Voy a hacer un dibujito acá, como para salirlo perfecto. Imagínense que este puntito acá, lo llamamos puntito P. ¿Sí? Entonces lo que usamos, bueno, no va a ser mucho porque va a ser un quilombo escribir. Lo que usamos va a ser lo que estuvimos viendo de antes, por darle ese repaso, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcular, usando la condición de rigidez, omega por R centro de masa menos RP. ¿Sí? Como dijimos antes, la ecuación de la condición de rigidez nos relaciona las posiciones, las velocidades y la velocidad angular. El punto A, sacamos las velocidades, la distancia es un dato, entonces si queremos omegón, lo sacamos usando esto. Sencillo, ¿ven? Entonces, bueno, escribamos cómo tiene que ser esto. En el punto P, vamos a usar la condición de rodadura, entonces este punto no va a estar 0. Más, esto hace un 0. Ahí va. Omega ahora, ¿sí? Tenemos que ver cómo es omega, es decir, para dónde gira el cilindro este. Ahora, lo que estuvimos discutiendo recién, ¿sí? Θ puede ser tanto positivo como negativo. Si θ es positivo o negativo, omega va a estar saliendo de la pantalla o entrando a la pantalla. Entonces, a priori, podríamos poner a secas, para hacerlo totalmente general, un omega en z, en donde este omega, ¿sí? No lo definimos, es decir, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Vamos a dejar que las cuentas no lo den. Positivo o, bueno, eso es no, negativo. ¿Sí? Es decir, el signo me lo va a dar precisamente esta ecuación. Dejo el z, es decir, el eje genérico, y después si va, digamos, hacia adentro de la pantalla o hacia afuera, me lo va a dar esta propia ecuación. Entonces vamos a preguntar omega en z por, pero todos así son. Ahí va. Y ahora escribimos las distancias. El centro de masa, bueno, está en el medio, y si nos paramos al centro de masa, esa posición es 0. Entonces nos queda por menos R1, y esto va a estar en R versor. ¿Sí? Estamos usando coordenadas polares, obviamente. ¿Sí? Si acá está el centro de masa, vamos, salió. Esto acá es R1. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto da esto? Vamos a bajar un poquito.
Z por R nos queda tita. Entonces nos queda menos R omega en tita versor. ¿Está bien? Entonces, tuki tuki, tenemos que la velocidad del centro de masa es menos R por omegón, perdón, este no va acá, en tita versor. R1, muchas gracias. R1. Del punto A tenemos quién es la velocidad del centro de masa. Entonces, igualamos directamente. ¿Sí? Lo escribo acá. La velocidad del centro de masa del punto 1, chiflenme si me equivoco, pero era esto de acá, R2 menos R1. Bueno, quedo con el punto. Tita punto en tita versor. ¿Sí? Entonces, si igualamos estas cosas, llegamos a que omega es menos R2 menos R1 sobre R1 tita punto. Fíjense que es el omega, el módulo, no tiene vectorcito. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto, bueno, saben que escribo como es omega punto, que como se imaginan, va a ser la derivada, menos R2 menos R1 sobre R1 y 2 puntos. Bien. Entonces fijémonos si los signos están bien, digamos, si tiene sentido todo lo que estuvimos charlando. Tita, ¿sí? Si no se acuerdan, vamos para arriba, nos fijamos, me fui a la mierda. Estamos acá. Tita crece para arriba. ¿Está bien? Tengamos eso en cuenta y bajemos acá. Tita crece para arriba. Entonces, imaginemos que estamos en esa situación. Tita va creciendo, es decir, el cilindro va subiendo. Si tita crece, tita punto es positivo. Si tita punto es positivo, entonces este omega es negativo. Si es negativo, quiere decir que el versor está entrando. Y si entra, significa que el cuerpo rígido está girando, digamos, en el sentido en donde yo quiero, que es subiendo, digamos, la rampita esa. Caso contrario, si tita punto es negativo, es decir, si el cilindro está bajando, este omegón queda positivo. Y por cómo elegimos los ejes, Z positivo es que sale de la pared. Y como sale de la pared, usando la regla de la mano derecha, no sé si se ve ahí, o sea, giro, tuki tuki, me va a estar girando, digamos, yendo hacia el centro, hacia abajo. Entonces, estos son los signos que corresponden. ¿Sí? Y fíjense que lo que hicimos fue no ponerle precisamente ningún signo a omega porque va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Depende de cómo sea la situación. Pero, como hicimos eso, tenemos que fijarnos si al final del día los signos están bien. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como vamos a hacer, ¿sí? Suponemos una situación y vemos qué es lo que ocurre, si se condice o no con lo que supusimos nosotros. Bien, ¿estamos hasta acá? O sea, fíjense que lo único que usamos de cuerpo rígido fue la condición de rigidez y de redondura. Dos formulitas nomás. Con dos formulitas ya tenemos 2 puntos de este problema. Maxi dice, no tenés que hallar tita punto. Fíjate, Maxi, que el problema no nos los pide, ¿sí? Nos dice, hallate omega y omega punto en función de datos y de derivadas de tita, con respecto al tiempo. Precisamente los últimos ítems es hallar tita punto. Pero este punto, o estos ítems, no hace falta. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien se quedó en el camino? ¿Está en Narnia? ¿Algo? O sea, más allá de las cuentas, lo importante es que entiendan de dónde vienen los conceptos de rígidos. Que fíjense, son 2 cosas nomás. ¿Sí? Bien, si no hay duda, sigue entonces. Bien. Nos quedan 2 ítems de este problema. En estos 2 ítems,
Calculé bastante bien. La idea es precisamente calcular tita punto. ¿Está bien? Voy a hacer los dos ítems en juntos porque son totalmente similares. Inciso C, lo dice, en un dibujo indica todas las fuerzas que actúan sobre el cilindro y plantea las ecuaciones de Newton. Y de momento, y vamos a hacer eso para obtener una ecuación diferencial para tita. ¿Sí? En base a la ecuación que lleguemos, que ya se pueden dar más o menos una idea del tipo de movimiento que va a ser, hay que ver qué tipo de movimiento tenemos, ¿sí? Que como dijimos recién es un movimiento circular, ¿sí? Va a ser una oscilación. Una vez que tenemos esto, el último inciso nos dice si en el instante inicial vale esto y vale esto, diga cuál es la solución, es decir, resolvemos la ecuación diferencial, ¿sí? Para ángulos pequeños. Entonces, bueno, hagamos el dibujito. Uy, me fui. Bien. Tenemos el cilindro. ¿Sí? Que a priori, o sea, puede estar subiendo o bajando, no sabemos, ¿sí? Lo que es seguro es que vamos a tener acá M por G. Y desde acá va a estar la normal. Eso seguro. ¿Sí? ¿Qué fuerza nos está faltando? Bueno, el cilindro está rodando, es decir, que hay rozamiento. Entonces, como hay rozamiento, en este punto sí vamos a tener que suponer algún tipo de movimiento, es decir, o está subiendo o está bajando, ¿sí? Para ver hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento. Entonces, supongamos que el cilindro, aquí abajo, supongamos que el cilindro está subiendo, por ejemplo, que es como nos lo da el dibujo. Entonces, como está subiendo, la fuerza de rozamiento va a estar yendo en sentido contrario. Fuerza de rozamiento. ¿Sí? Es decir, el cilindro está apoyado en un semicírculo, entonces tiene una normal, que apunta normal a la superficie, va a tener el peso y va a tener la fuerza de rozamiento. Listo. Son las únicas tres fuerzas que hay. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, planteemos Newton. El inciso A nos pedía precisamente que expresemos la aceleración. Entonces, usemos esas expresiones. Entonces, la parte en radial va a ser menos m r2 menos r1. Esperen que voy a ser un poco más cerca porque no va a entrar así, ¿no? Esto no es como el... No, no quiero esto. Sé lo que quiero, sí. Bien, planteemos menos m r2 menos r1. Esta es la coordenada radial, así que vamos a poner tita punto cuadrado. En la coordenada radial, ¿sí? Esto, por las dudas lo ponemos. Estamos usando ejes así, ¿no? Este es R y este es tita. Este punto está de más. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en R? Bueno, va a estar la normal, que va a ser negativo, y va a estar el peso, que vamos a tener que descomponer. ¿Sí? Yo le voy a poner directamente. Esto va a ser menos mg coseno de tita, porque la coordenada radial va con el coseno. Y si nos concentramos en la parte tangencial, menos R1, tita 2 puntos. Sí, está bien ahí. Vamos a tener menos la fuerza de rozamiento, menos mg, y acá va a ir el seno. ¿Sí? Estas son las ecuaciones de Newton. ¿Por qué va el coseno y por qué va el seno? Bueno, por trigonometría. ¿Sí? Como el peso va para abajo, le dejo para que hagan ustedes y deberían llegar a esta descomposición. ¿Sí? La coordenada radial va al coseno, la coordenada tangencial va al seno. ¿Del qué? Acá. Ahí va, listo. Bien, entonces, la ecuación en R y la ecuación en tita. ¿Sí? Tengamos en mente que lo que queremos al final del día es hallar una ecuación para tita punto. ¿Sí? La ecuación diferencial. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la ecuación en tita, digamos, versor tita. Ahora, en esta ecuación no sabemos quién es la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para averiguar la fuerza de rozamiento? Bueno, usamos lo que nos dice el problema. Usate la ecuación de momentos para hallarlo. ¿Qué es la ecuación de momentos? Bueno, simplemente planteamos... Bueno, eso es una sumatoria, pónganle.
Planteamos los torques. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hacen torque en este sistema, en este cilindro? ¿Por casa qué dicen? Es una fuerza que está aplicada al centro de masa, o sea, que el centro de masa no hace torque. No es una fuerza real, pero es una fuerza de torque. Es la posición Bien. que se está Tenemos tres fuerzas. La normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Como estamos en el centro de masa, la única fuerza que va a hacer torque va a ser el rozamiento. ¿Y por qué? Bueno, porque la normal y el peso son fuerzas que apuntan en sentido radial. O sea, desde el centro de masa, si nos paramos, apunta para abajo, R. Nos queda R por el reversor, 0. La coordenada normal, R en menos R, también nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, la única que hace fuerza de rozamiento es... Perdón, la única que hace torque es la fuerza de rozamiento. Está aplicada al centro de masa, sí, sí. Sí, sí, si te para el centro de masa. Acuérdense que las cantidades conservadas, o no conservadas, pero estas cantidades, como el torque y más, depende de donde estén parados ustedes. Si ustedes se paran en otro punto, un punto P, donde sea, va a cambiar esto. O sea, puede ser que la fuerza de rozamiento no haga torque, pero sí haga la normal, por ejemplo, o el peso, lo que sea. En este caso, desde el centro de masa, la única que hace torque es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, listo, planteamos el torque. Con el centro de masa, esto es R1 en el reversor, y nos queda menos la fuerza de rozamiento en θ versor. ¿Sí? Acuérdense que el torque era R por F. Listo, hacemos la cuenta. R por θ nos queda Z, así que nos queda menos R1. Voy a poner FR para no andar escribiendo, en Z versor. ¿Sí? ¿Esto lo ven todos o alguien se perdió en el camino? ¿Fui muy rápido? Ok, asumo que eso está todo joya. Bien. Tenemos el torque. ¿A qué lo vamos a igualar? Bueno, obviamente lo vamos a igualar. Usamos esta formulita, que es la relación entre el torque y los momentos de inercia. Que como sabemos, los momentos de inercia son siempre datos. ¿Sí? Usamos esta ecuación. Y esta ecuación es I de centro de masa, que ahora vamos a escribir explícitamente, por omega punto en Z versor. Entonces, si unimos estas dos cosas, vamos a hacerlo acá abajo. Si unimos estas dos cosas, vamos a llegar a que la fuerza de rozamiento es menos I del centro de masa por omega punto sobre R1. De vuelta, la fuerza de rozamiento, fíjense, va a depender del signo de omega punto, porque depende de este cilindro, está subiendo o bajando, nos va a dar una u otra. Si θ punto es positivo, omega punto es negativo, si omega punto es negativa, fuerza de rozamiento, o sea, el mismo análisis que hicimos antes, lo mismo vale acá, ¿sí? Se lo dejo para cada uno de ustedes. Entonces, esto lo tenemos escrito en términos de omega punto. Otra forma de escribirlo, que es usando lo que nos da el problema, es en términos de el θ, o el θ 2 puntos. Pues nosotros queremos resolver la ecuación diferencial para θ. Entonces, si hacen eso, van a llegar a que esto es I, centro de masa, sobre R1, y omega punto, a ver si alguien me lo canta, pero creo que era esto de acá, era R2, menos R1, y me falta un θ 2 puntos. Era esto, ¿no? R2, a ver. Era sobre R1 Sobre R1. y era negativo. Negativo y por eso le saqué el menos ya. ¿Sí? Ah. Fíjense que el menos del principio Sí, sí. lo borré. Ahí se fue del 2 puntos de vuelta acá.
¿Está bien? Entonces tenemos la expresión para la fuerza de rozamiento. En términos de tita punto. Pero, che, no le gustan los puntos acá. Ahí va. Tenemos la ecuación de movimiento, o la ecuación de Newton, para tita 2 puntos. Tenemos la fuerza de rozamiento, que es la que acabamos de hallar. Listo, reemplacemos en la ecuación de Newton para tita. ¿Sí? Entonces, en Newton. En tita. ¿Sí? Si reemplazamos ahí, van a llegar, les pongo ya el resultado así no pierdo, ¿sí? No pierdo tiempo. Van a llegar a tita 2 puntos, es igual a menos 2 tercios G. Bueno. G por el seno de tita sobre R2 menos R1. ¿No? Menos 2 tercios. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación de movimiento para tita, en donde usé que el I del centro de masa, como este es un cilindro homogéneo, vale M R1 cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que este R1 cuadrado se simplifica con el R1 cuadrado de ahí del costado. Entonces, esta es la ecuación que tenemos para tita, la ecuación de movimiento para tita. Vamos a escribir un poquito más explícita, a ver si se ve. ¿Sí? Entonces, llamo. Bueno, imagínense que dice llamo. Omega cuadrado, 2 tercios G por el seno de tita sobre R2 menos R1. Bueno. ¿Sí? O sea, a todo lo que acompaña, a lo que no es el seno, perdón, esto está de más. Ahí va. Básicamente, todo lo que no es el seno, lo llamo omega. ¿Y por qué hago eso? Bueno, porque ahora la ecuación nos queda esta de acá. ¿Qué tipo de ecuación tenemos? Por casa, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo acá? ¿La vasta cantidad de gente está de acuerdo acá? Para los que no saben, hay 3 personas acá nomás. Pero que valen por 1000. Bien, esta ecuación, ojo, no es la ecuación de velocidad armónico, porque está el seno de tita. Ahora, es tipo, ¿sí? Vamos a ponerle, es una ecuación, ¿cómo la llamé? A ver, una ecuación de oscilador. Ahí va. Oscilador, vamos a ponerle tipo, péndulo. Así que fíjese que básicamente lo que hace es eso, oscilar como si fuese un péndulo, el bicho. ¿Y por qué digo que es tipo péndulo? Bueno, si no se acuerdan, lo hacemos en 2 segundos, ¿sí? Imagínense un péndulo. ¿Sí? Tuki, 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 tuki. Nos ponemos acá, ¿sí? Esta es una masita de masa M, largo L, y tita. ¿Sí? Un péndulo. ¿Sí? Por si no se acuerdan de cómo es la ecuación. Newton, ¿qué nos decía Newton? Bueno, lo planteamos en tita nomás, como decimos recién, menos M, L, tita 2 puntos. ¿Sí? ¿Y qué fuerzas hay? En tita. Bueno, va a estar el peso nomás, ¿no? En tita. Obviamente acá hacemos tita y R. En tita va a estar solamente el peso, lo mismo que pasaba acá. Entonces es menos mg seno de tita.
¿Ven ahí? Sin el menos, perdón. Había algo que no me gustaba. ¿Está bien? Entonces listo. Esto se va. Esto se va. ¿Qué le pasa a los puntos? Bueno, θ 2 puntos. Nos queda G sobre L seno de θ. Y esto acá es lo que llamamos omega cuadrado. Sí, entonces por eso decimos que es un oscilador tipo péndulo. Porque es la misma ecuación que el péndulo. ¿Sí? Sencillo. Pregunta, para que ustedes piensen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación que llamamos nosotros y la ecuación del péndulo? ¿Sí? En cuanto a la frecuencia. ¿Sí? Fíjense que reformulo la pregunta. ¿Es lo mismo el problema que hicimos nosotros al problema con un péndulo de radio no L, sino R2 menos R1? Exactamente, viene por ahí el tema. ¿Qué dicen en casa? O sea, el problema que acabamos de estudiar, ¿es lo mismo que un péndulo de longitud R2 menos R1? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Si se dan una idea. Bien, la respuesta es que no. No es lo mismo porque justamente está el 2/3. ¿Sí? Fíjense que si fuese exactamente un péndulo de longitud R2 menos R1, este 2/3 estaría pintado ahí. Ahora, ¿por qué acá nos aparece un 2/3? ¿Sí? Es decir, ¿por qué cambia la frecuencia acá? Bueno, no voy a hacer las cuentas, se lo dejo para ustedes, para que ustedes quieran. Quito 2 puntos de vuelta. Pero la respuesta viene porque acá tenemos un sistema que está, no en rozamiento, sino que está rodando. ¿Sí? Poner lo mismo que, por ahí uno estaría tentado a decir, bueno, ¿por qué rozamiento? Bueno, el rozamiento precisamente nos genera una rodadura. Esa rodadura, precisamente, hace que cierta energía se tenga que ir en rodar, por decirlo de un modo. Entonces, esa energía que se va, digamos, se ve modificado en la frecuencia a la que va a estar oscilando el bicho este de acá. La diferencia es que este péndulo no oscilaba, se trasladaba como rígido. En este caso tenemos la traslación, pero además está rotando. Esa rotación precisamente nos modifica la ecuación del oscilador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No quiero hacer las cuentas, igual se lo dejo para quienes quieran. ¿Sí? Y este es además un dato de color. Pero la ecuación a la que llegamos es la ecuación del oscilador armónico, perdón, la ecuación de un oscilador tipo péndulo. ¿Sí? Que la voy a escribir acá. Tiene 2 puntos, más W seno de θ igual a 0. Esta es la ecuación que llegamos. Lo que nos dice el problema ahora es, ok, ¿qué pasa para pequeñas oscilaciones? Entonces, si estamos en pequeñas oscilaciones, ¿sí? PEC, esto es un PEC, oscilaciones. Para pequeñas oscilaciones, lo que sucede es que el seno de θ, vamos a decir que es aproximadamente θ. ¿Está bien? Entonces, la ecuación que tenemos que resolver ahora es θ 2 puntos más omega cuadrado por θ. Esta sí es la ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? Antes no era porque estaba el seno. Era tipo oscilador armónico. Bien, esta es la ecuación que tenemos que resolver. Bajo un poquito más. Las condiciones iniciales que nos da el problema era que inicialmente, ¿sí? θ en t igual a 0 estaba en 0 y que tenía una velocidad dada por omega 0, creo. Sí, omega 0. Omega 0. Aproxilador armónico. ¿Verdad? Está bueno igual, ¿eh?
Antisidamónico, claro. Pequeña discusión por acá. Bien, entonces estas son las condiciones iniciales para resolver esta ecuación diferencial. La solución a esta ecuación diferencial, ¿sí?, es θ de t. Hay muchas formas de escribirlo. Si quieren se puede escribir como A coseno de omega t más B seno de omega t. Es una forma de escribirlo, por ejemplo. Otra forma puede ser una amplitud, A o B, por el seno o el coseno de omega t más alguna fase. A elección de ustedes, no va a cambiar nada, ¿sí? Cuando aplican las condiciones iniciales, precisamente la solución a la que llegan es unánime. Y si hacen eso, deberían llegar a que θ de t es, así lo pusieron en el aire, θ es 0, A vale 0, entonces nos queda B, debe valer omega 0 sobre omega por el seno de omega t. Tuki, listo. ¿Sí? Lo hice ahora en el aire para no andar perdiendo cuenta, ¿sí? Pero básicamente nos queda una amplitud, que es un cociente entre las frecuencias omega 0 y omega, y una cosa que oscila con el seno, que es lo que esperamos que pase para este tipo de movimiento. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entonces? Esto era todo el problema. ¿Sí? Ya no hay más lugar. Calcule bien. Fíjense entonces, perdón, se borran los puntos, no sé qué pasa. Fíjense que todo lo que usamos del cuerpo rígido fueron tres cosas. La condición de rigidez, que nos relaciona las velocidades, las posiciones y la velocidad angular. Como segundo punto usamos la condición de rodadura, que es que la velocidad en ese punto vale 0. Y como tercer cosa que usamos, si quieren ponerlo, porque si quieren para más allá, es la relación entre los momentos de inercia y el torque y las velocidades angulares y demás. ¿Está bien? Eso es todo lo que ustedes necesitan para cuerpo rígido. ¿Está bien? Después va a depender de cada problema, que es lo que les pidan, pero todo lo que necesitan de cuerpo rígido es eso. ¿Está bien? Fíjense que en este caso no usamos la energía, pero ya les queda ahí escrito por si quieren usarlo, ¿sí? Entonces, listo. ¿Por casa? ¿Alguna duda? ¿Por acá alguna duda? Yo creo que están todos, esa rotación, si vos tenés un péndulo que está rotando, por ejemplo, sobre el centro de masa, vas a tener también inercia en el periodo. Si ves el péndulo, Sí. el centro de masa y la varilla que lo une, y tenés eso rotando. Como un yo-yo, digamos. Claro, está rotando. Si eso te va a dar un pulso. Fíjate que en ese caso no, bueno. Sí, imagino que sí. O sea, vos lo que decís es... Perdón, en casa me preguntan por lo que charlamos antes. Ahí te respondo, Ezequiel. Acá preguntaba por lo que dijimos antes de por qué el periodo está ese 2/3, ¿sí? Y me daba el ejemplo de un yo-yo, por ejemplo, por la redundancia, me decía que esté como atado al centro de masa y que esté girando ahí. Lo que decíamos es que en realidad, si es un yo-yo, no debería estar agarrado al centro de masa, sino que debería estar como por acá, por un, no sé, un radio interno, una cosa así. ¿Sí? Eso es decir. Creo que es el 2, de hecho. Sí. Sí, sí. Por eso se habla del centro, Sí. entonces sería lo mismo. Del centro sí, pero tampoco rotaría, porque no hay nada, no hay torque, digamos. Bien, y Ezequiel pregunta, la componente del peso, θ no hace torque. Ojo, no, porque fíjate que si vos te paras en el centro de masa, vamos ahí, ahora. Ahí va.
Teníamos esto nosotros, ¿sí? Si acá está el centro de masa, y el peso apunta así, ya está, perdiste. O sea, más allá de cómo lo descomponés, tu R va a ser un R1 en el reversor. Y el peso siempre va a estar apuntando desde el centro de masa, ojo, siempre acordate de esto, va a estar apuntando en sentido radial. O sea, el peso claro, sí, tienes razón. En este caso, claro, como estás en el centro de masa, ahí va, me hice quilombo. Como estás en el centro de masa, qué quilombo, qué borracho. Si vos planteás el torque del centro de masa, del peso, como el peso actúa en el centro de masa, entonces acá deberías poner R centro de masa por, bueno, eso es un por sí, por el peso. Ahora, el R centro de masa vale 0. Entonces eso te mata todo. Ahí va, gracias. ¿Sí, Ezequiel? De nada. ¿Más dudas de esto o algo que no se haya entendido? ¿Algo que fue muy rápido? ¿O no fui claro? Lo que sea. ¿Por acá está todo bien? ¿Acá? Digo. Sí. Había tanto barullo acá que no escuchaba, por eso. Bueno, tienen hasta que termine de borrar para hacer más consultas, si quieren. De este problema, ¿no? Claro. Bien. Si no hay consultas, entonces, frenamos la grabación. ¿Estamos?